clase, el día de hoy vamos a compartir sobre el ciclo ovárico y los arquetipos de la psique. Este es un tema que siento que suele ser un llamado para ciertas mujeres, no es tan amplio como la temática de ayer, y es un tema que vengo explorando hace un par de años y que vengo compartiendo también con mujeres a través de los procesos, ¿no es cierto?, eh, de la conexión terapéutica principalmente. Estos temas también los hemos trabajado últimamente en el curso que yo doy de Huevo Yoni, donde le dimos más espacio a esta temática de los arquetipos, porque los huevos Yoni justamente son una guía, una luz que nos invita a mirar mucho más profundo, no solo nuestra energía sexual, sino que justamente nuestra psique femenina. Entonces, en el proceso que estuvimos compartiendo con las mujeres el año pasado, bueno, entre el año pasado y este año, porque el curso lo doy generalmente en noviembre, creo que lo voy a volver a repetir este año, fue una buena fecha, fue muy amoroso darlo en esa fecha, al menos acá había, bueno, un tiempo que me favorecía para compartir ampliamente ese proceso. El proceso de los huevos Yoni, bueno, también es muy profundo, ya hablaremos de eso en algún momento, pero desde ahí que venimos explorando esta temática de la psique femenina a raíz de la conexión con el útero, ¿no? Entonces, es algo que por ahí algunas psicólogas, psicoanalistas lo han explorado, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de eso, podemos detenernos ahí en su momento y vamos a ver de que estos arquetipos nos han acompañado siempre, ¿no? Son una voz de nuestro útero, de nuestra ciclicidad, que además nos reconecta con la sabiduría transpersonal, con la sabiduría del inconsciente colectivo. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Qué es el ciclo ovárico? En primer lugar, tenemos que comprender más o menos qué es el ciclo ovárico. La verdad es que podríamos estar hablando horas y horas del ciclo ovárico porque hay mucha información de diferentes aspectos del ciclo ovárico, sobre todo a un nivel más biológico y hormonal. Hay mucha información que en general las mujeres no manejamos y que a veces incluso ni los médicos manejan bien. Me he encontrado muchas veces en consulta con muchas dudas de mujeres que vienen con tratamientos a nivel, ¿no es cierto?, hormonal, que vienen con diagnósticos de desarmonías ováricas y uterinas, y que muchas veces ni ellas comprenden bien por qué les han dado ciertos remedios y los médicos tampoco han sabido explicar bien cuáles son los efectos incluso secundarios que tiene el tomar hormonas, ¿no? Todo este tema es bastante controversial, sigue siendo controversial y uno de los mitos con los cuales nos, entre comillas, obligan o sugieren que tomemos anticonceptivos es que va a regular nuestro ciclo ovárico. Y la verdad es que eso es falso, ¿no? Es totalmente falso porque el ciclo ovárico no se regula con el consumo de hormonas sintéticas, ¿sí? Todo lo contrario. Muchas veces el consumo de la hormona sintética lo que hace es empeorar, ¿no es cierto?, el desequilibrio del ciclo ovárico. Y esto es algo que es difícil de comprobar porque tiene que ver mucho con el efecto secundario, como les decía, de las hormonas, ¿no? Y que es otro gran tema en el cual podríamos hablar horas y horas del ciclo ovárico. Pero hoy nos vamos a concentrar en comprender específicamente de qué se trata, ¿no es cierto?, a grandes rasgos del ciclo ovárico y la importancia que tiene para nosotras conocerlo a un nivel más energético, a un nivel también más psíquico, ¿no? Que es el tema que hoy vamos a comprender. No, María Paz, empezamos recién, así que tranquila, llegaste a tiempo. Bueno, el ciclo ovárico es un proceso cíclico, ¿no es cierto?, y hormonal asociado a los cambios y fases de la maduración de los ovocitos, los óvulos y los folículos. En el fondo, el ovocito se transforma en óvulo, ¿no es cierto? O sea, del conjunto de ovocitos que nosotras tenemos, ciclo a ciclo. No digo mes a mes porque no todos los ciclos duran un mes, ¿sí? Hay ciclos de 21 y de 40 días. Dentro de eso, una gran, ¿no es cierto?, gama de abanico entre los cuales nos podemos mover cada una de nosotras. Entonces,
este ciclo, ¿no es cierto?, es justamente conectado a este proceso que tienen nuestros ovocitos de convertirse uno de ellos en un óvulo, a veces van dos óvulos, también puede pasar, y transformarse, si es que no ha sido fertilizado, ¿no es cierto?, en un folículo. Y este proceso completo se llama ciclo ovárico. O sea, desde que el ovocito, ¿no es cierto?, sale, ¿no es cierto?, vive su maduración a través de las hormonas folículo estimulantes, etcétera, ¿no es cierto?, y llega a convertirse en un óvulo. Y en ese proceso, después de no ser fecundado, ¿no es cierto?, se transforma en un folículo y ahí intervienen otras hormonas como, bueno, progesterona, etcétera. Hay otras hormonas también. Y ese proceso, ¿no es cierto?, completo es el ciclo ovárico y no siempre dura los mismos días, ¿sí? Cuando comprendemos que ese ciclo ovárico, ¿no es cierto?, ocurre en nuestro interior, lo empezamos a aceptar, empezamos a reconocerlo, empezamos realmente a tomar atención a estas fases que se producen, ¿sí? Y hay una danza de nuestras hormonas que está conectado también a este proceso de los ovocitos, los óvulos, y además este ciclo es un ciclo ovulatorio también. ¿Sí? Dentro de este ciclo ovárico encontramos el ciclo ovulatorio y el ciclo menstrual, que se derivan de este proceso principal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo no tengo un ciclo ovárico que es regular, en el sentido de que, por ejemplo, no sé si estoy ovulando, no voy a saber por qué no estoy menstruando, ¿sí? Si no hay ovulación, no hay menstruación. Y eso es importante saberlo, si bien si cuando uno lo comprende suena algo como muy lógico, muchas mujeres no conocen esta información y no es algo que nos enseñan. En el colegio o la escuela te enseñan el ciclo ovárico biológico como si fuera un reloj que funcionara siempre igual y que si funcionara simplemente por el hecho de existir. Y es mucho más complejo, porque cuando abordamos la medicina tradicional, abordamos, por ejemplo, la sabiduría de la medicina china, Ayurveda, las medicinas tradicionales, vamos entendiendo que es mucho más fácil tener desarmonías del ciclo ovárico de lo que creemos. Y que esas desarmonías del ciclo ovárico tienen que ver por el estilo de vida que nosotros llevamos, que es muy desconectado del cuerpo, es muy desconectado de la salud, es muy desconectado de los hábitos y rutinas adecuados para cuidar la salud femenina en específico, ¿no? Y esto cuando lo llegamos a conocer, muchas veces ya somos mujeres grandes, o sea, si llegamos a enterarnos de toda esta información, ya llevamos años de desregulación, llevamos años de una alimentación deficiente, llevamos años de, ¿no es cierto?, hábitos que son nocivos a nuestra salud, como por ejemplo, te podría nombrar el consumo de alcohol, el consumo de cigarros, ¿no? Fumar, bueno, y así muchas otras cosas que son muy tóxicas, como los disruptores hormonales o las hormonas sintéticas que van generando un daño en este ciclo ovárico que regula nuestro ciclo de no solamente fertilidad, ¿no es cierto?, sino que también de nuestra energía vital. O sea, los ovocitos no solamente están ahí para generar un óvulo para ser fertilizado, sino que también están regulando tu energía vital femenina. Y esto también lo hemos olvidado porque llevamos, ¿no es cierto?, viviendo en una sociedad que puso el foco en la reproducción y asimismo puso el foco de que la reproducción estaba sometida además a tener hijos para ser, bueno, mano de obra barata, ¿no? Si lo queremos ver así, desde el patriarcado. Bueno, ahí podemos explorar mucho más de cómo hemos sometido este ciclo ovárico tan poderoso, ¿no es cierto?, a los intereses de una sociedad o a un foco simplemente sometido, estructurado bajo unas normas específicas donde la salud de la mujer ha quedado al final de esto, ¿no? Y sabemos, las que somos madres, que tener hijos también nos va generando una descalcificación, ¿no es cierto? Y menstruar, hoy día está comprobado que menstruar merma por lo menos 4 minerales en nuestra sangre, que son el fierro, el magnesio, el zinc y si me falta uno siempre, el cobre y el calcio, en realidad son 5, ¿sí? Entonces, la menstruación en sí misma, ¿no es cierto?, que es también un índice de salud, ya un indicador de salud, hoy día está siendo reconocido dentro de la medicina integrativa como un indicador de salud, porque así
lo ha sugerido la medicina china, que ha sido reconocida a nivel mundial como una medicina complementaria. Hoy día se está hablando de que la menstruación también, bueno, es un indicador de salud, ¿no? Entonces, si yo no estoy ovulando por X razón, por falta de nutrientes, por cualquier razón psicológica, por miedo, por temas de desequilibrio hormonal, yo no voy a estar menstruando. Y el no menstruar significa además un proceso menos en el cuerpo, en el cual mi cuerpo a través de la menstruación está liberando toxinas. Si yo no menstruo, no voy a liberar esas toxinas. Y esto es lo que ocurre cuando consumimos anticonceptivos, ¿sí? De esto podríamos hacer otra charla. Hoy día no me voy a detener en este tema que sé que le interesa a muchas chicas. Creo que voy a hacer otra charla un día solo sobre esto, solo sobre fertilidad, anticonceptivos y todo este tema. Pero hoy día la idea es enfocar este ciclo ovárico hacia el tema de la psique femenina, que es lo que nos convoca. Bueno, entonces, a grandes rasgos, pregúntense, y esto les va a servir de guía. ¿Es lo mismo el ciclo ovárico que el ciclo menstrual y el ciclo ovulatorio? Ya saben que no, ¿no? Si no tengo un ciclo ovárico que está regularizado, que está haciendo un ciclo fuerte, saludable, ¿no es cierto?, equilibrado, no voy a tener posiblemente un ciclo ovulatorio regulado y ni menstrual regulado, ¿sí? De eso depende, del equilibrio de mis hormonas y de si estoy viviendo de forma adecuada las fases de mi ciclo ovárico. Entonces, hay una relación estrecha, ¿sí? Si no ovulo, no menstruo. Y si no tengo un ciclo ovárico regular, es difícil que ovule. Bueno, de cierto modo también este ciclo es único en cada mujer, puede durar 28, 21, 40, 30, 30 y tantos días, etcétera, ¿ya? Y está influenciado por el equilibrio de las hormonas y el resultado de nuestros hábitos de vida. La invitación en esta clase es a que ustedes conecten con su ciclo ovárico, aprendan de él, ¿sí? Aprendan a reconocer la importancia que tiene y cómo pueden empezar a observarlo. Lo que hace que se atrase o no la ovulación depende de muchísimos factores. Muchas veces nosotras decimos si soy o no soy fértil, pero la fertilidad en sí misma también viene dada por la fuerza vital que nosotros hemos tenido desde la infancia, viene dada por la alimentación, viene dada por el equilibrio hormonal, ¿no es cierto? Si no hemos contaminado nuestro estrógeno con estrógeno sintético, si nuestra progesterona está haciendo bien sus procesos, si nuestra hipófisis, ¿no es cierto? Y otras glándulas del cuerpo están funcionando adecuadamente también, determinan, ¿no es cierto? Y la alimentación y otros hábitos de descanso, por ejemplo, también determinan si nuestro ciclo ovárico es saludable o no. Si menstruamos o sea, si ovulamos más tarde, vamos a menstruar más tarde. Ya eso a veces determina de por qué tenemos ciclos ováricos más largos. Somos mujeres que o sea, nuestro estrógeno quizás es más lento y se demora más en producir el óvulo, puede ser que nuestro ciclo sea más largo. Si somos mujeres que tenemos mucho estrógeno, posiblemente somos más fértiles, ovulamos antes y menstruamos antes. Ya, eso es como muy general, pero es un indicador que puede hablarnos de ello. Ahora, en el colegio, nuevamente en la escuela, nos hablan de la norma de los 28 días y no es así. El día 14 no siempre es el día fértil, por eso es importante aprender a observar nuestra fertilidad, ¿no es cierto? Y comprender de que podemos ovular el día 11, el día 14, el día 18 o el día 20 y tanto. Entonces, nuestro ciclo va a variar, ¿no es cierto? Dependiendo del día en que nosotros ovulemos, va a determinar el largo del ciclo, el número de días que tenga nuestro ciclo y no siempre es igual. Hay meses que puede durar 28, hay meses que puede durar 30, ¿sí? Hay chicas que tienen ciclos de 21 y después se les pueden dar de 25 días, etcétera. O hay mujeres que tienen ciertas ventanas más largas y pueden tener ciclos de 40 días, ¿sí? Ahora, ese ciclo de 40 días no es que sea normal o no normal, pero sí hay que evaluar si es que no hay un problema para ovular, ¿no? Y si no es que también hay otros tipos de desequilibrios que pueden estar asociados a que la menstruación se demore, ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunos puntos específicos
que son los meridianos del útero, que están asociados, por ejemplo, al vaso, al hígado, a los riñones, al corazón. Y si alguno de estos meridianos no está funcionando adecuadamente, también hay estancamientos de sangre, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la formación cuando veamos el ciclo ovárico desde el punto de vista de la medicina china para comprender de que podemos aprender a regularlo también desde la medicina china. Bueno, el ciclo ovárico es una especie de reloj interno que marca tus ritmos hormonales, fértiles, sexuales, energéticos. Aprender de él es conocerte. Acá yo les muestro un ciclo ovárico desde el punto de vista de la biología, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver las fases, ¿no es cierto? De las fases del folículo, ¿no es cierto? Cuando está en desarrollo, el folículo madura, se produce la ovulación, ahí están las hormonas, ¿no es cierto? Que influyen, ¿no es cierto? Folículo estimulante, luteinizante, ¿no es cierto? Ahí vemos también, es muy bonito también conocer esto, ¿no? Saber que se produce este proceso en nuestro interior, reconocerlo, darle espacio. Luego en la ovulación, si es que no fue fecundado el óvulo, ¿no es cierto? Tenemos esta fase lútea y empieza la muerte de ese folículo y ahí se produce, ¿no es cierto? Junto. Ahora, se creía que este folículo se iba con la menstruación y últimamente se ha descubierto que este folículo se reabsorbe. Reabsorbe las paredes de nuestro útero y ocurre como una especie como de reabsorción y luego lo que se desprende realmente en la menstruación es el endometrio, que se transforma en esa sangre, ¿sí? Y hay otros tejidos también que van dentro de la menstruación y esos tejidos también están conectados a nuestros órganos. Eso es el aporte que ha hecho la medicina china, con darnos a entender de que no solo estamos liberando el endometrio, sino que también otros tejidos de sangre que estaban conectados con nuestros órganos, como el hígado, el vaso, los riñones, incluso el corazón. El óvulo y su desarrollo no solo marca el ciclo hormonal, ¿no es cierto?, de la danza de nuestro yin y yang también, de nuestra energía yin y yang, de estas hormonas estrogénicas, progestágenas, ¿no es cierto?, las folículos estimulantes, la luteinizante, todas esas hormonas, sino que también de la energía vital, ¿no es cierto?, según los taoístas. ¿Por qué? Porque acá hay una información que la vamos a ver en la formación que tiene que ver con que la energía sexual también está dada por esta fertilidad, o sea, la cantidad o la calidad de la energía sexual y vital que yo tengo también está dada por la nutrición de estos óvulos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena energía, si yo tengo una energía primordial, ¿no es cierto?, estable, poderosa, voy a poder tomar esa fuerza vital y llevarla a todo el cuerpo, ¿sí? Va a ser también la que me acompañe durante toda la vida. Esa es la información que tenemos del estudio que han hecho los taoístas del ciclo ovárico. Es muy interesante porque ellos lo ven desde un punto de vista incluso más energético, ¿no? Entonces, nuestra energía sexual está dada por esa energía ovárica, ¿sí? De esa cantidad de ovocitos que ciclo a ciclo, ¿no es cierto?, nos están permitiendo renovar nuestra energía vital. Entonces, no solamente estamos fértiles para la reproducción, como nos enseñaron, sino que también estamos produciendo nuestra propia energía vital, sexual, creativa, o sea, de todo el cuerpo, ¿sí? Y que además esa energía es la que renueva también las funciones de nuestras glándulas y de nuestros órganos. Eso es algo muy poco estudiado, el sistema glandular es algo muy poco estudiado también, yo diría, por la medicina, se estudia mucho la enfermedad, ¿no es cierto?, y los patógenos, pero no tanto a nivel energético. Y en el yoga, por ejemplo, se ha estudiado un poquito más el sistema glandular, también en la medicina china y ayurveda, y se comprende de que el equilibrio de las glándulas también está constantemente regulando nuestras hormonas, ¿no es cierto? Y está regulando procesos muy importantes, ¿no es cierto?, a nivel vital, a nivel de nuestro bienestar y de nuestro metabolismo. Y por último, también nos permite integrar nuestra historia de vida, ¿sí? Aquí es donde vamos a hablar hoy día de por qué el ciclo ovárico está conectado a nuestra historia de vida, a la visión más psíquica y chamánica. Porque durante estas fases también vamos a tener, ¿no es cierto?, estas voces de los arquetipos. Y esto es algo que a mí me fascina mucho
Y les cuento que hace 4 años yo descubrí esta información a través de una rueda chamánica. Y para mí me abrió los ojos porque es como que me hubieran empezado a hablar estas voces y hoy les comparto esa sabiduría que me ha permitido acompañar también mujeres en sus procesos. ¿Por qué es importante conocer nuestro ciclo ovárico? Resumiendo, conocer las fases de nuestro ciclo ovárico, ¿no es cierto?, nos puede dar información relevante de nuestras fases, de nuestro propio proceso interno de transformación, ¿sí? Entendiendo que cada fase también lleva a la otra, ¿no? Una fase lleva a la otra, va desencadenando un proceso, ¿sí? Entonces va generando una alquimia interna. También nos permite comprender por qué nuestras hormonas nos hacen reaccionar de diferentes maneras, ¿sí? Somos hormonales. Cuando la sociedad nos llama histéricas o que estamos totalmente siempre cíclicas y somos caóticas y hormonales, no tenemos que verlo desde ese sesgo negativo, sino que hay una fortaleza enorme en poder producir vida, ¿sí? En poder ser mujeres fértiles y que estamos en constante cambio. Entonces, poder resignificar eso también es muy importante. Comprender que nuestros cambios son necesarios y permitirlos, facilitarlos, hacernos más fáciles, vivir, honrarlos prácticamente, ¿no? Honrar cada una de estas fases. No solo cuando menstruamos, sino que también cuando estamos preovulatorias, cuando estamos ovulatorias y premenstrual, que es cuando yo siento que más nos maltratamos a nosotras. Obsérvense en esa fase, por favor, cuando están premenstruales. Si es que no se están maltratando ustedes mismas en esa fase. Se están obligando a poder con todo, se están obligando a ir más allá de sus límites, se están obligando a ser poderosa, a poder con todo. Y justamente en esa fase donde hay que soltar el control, ¿sí? Una de las fases más conflictivas. El no dar espacio o permiso al cuerpo para vivir estos procesos nos dificulta que podamos fluir en el proceso hormonal y biológico. Es decir, que también entendamos que lo que yo pienso y siento de mis propias fases y de mi ciclicidad y de mi energía femenina también va a influir en mi biología, ¿sí? Y esto yo lo entiendo de acuerdo a la biología, ¿no es cierto? Eh, de mirada, ¿no es cierto?, desde la neurociencia. O sea, hoy día desde la neurociencia, por ejemplo, ahí pueden encontrar autores como Bruce Lipton y otros tipos que están estudiando esto, que si bien no están enfocándose en el ciclo ovárico, pero sí podemos entender que lo que nosotras pensamos del cuerpo también influye en el cuerpo. Si yo me desconecto de mi ciclo ovárico, también me desconecto de mis hormonas. Si yo me desconecto, ¿no es cierto?, de mi instinto femenino, me estoy desconectando de mi poder, me estoy desconectando de ese proceso profundo que me está dando la vida. Y a veces hay partes, ¿no es cierto?, que nos acomodan muchísimo, como estar fértiles, como estar llenas de energía, pero la parte de la muerte y la parte de la rendición no nos acomoda tanto y es la que más rechazamos. Y coincide muchísimo con esas partes nuestras que rechazamos de nuestra propia sombra femenina, ¿no? Entonces es muy importante poder integrar esas dos partes, la luz y la sombra en nuestro interior. Y la sociedad justamente lo que más hace es solo darle, ¿no es cierto?, importancia a la luz y rechaza a la sombra. Por lo tanto, hay una especie de rechazo inconsciente en nosotras a nuestra sombra y a esa fase premenstrual y menstrual. Nos cuesta mucho más empoderarnos de ese espacio sin sentir rabia, sin sentir, ¿no es cierto?, que incluso somos como rechazadas o no comprendidas. Hay mucho ahí que trabajar para poder integrar eso, ¿sí? Bueno, entonces también no solamente impacta esta desconexión a nivel hormonal y biológico, sino que también a nivel psicológico y energético, ¿ya? Nos genera una resistencia, un bloqueo, estar como contraponiéndonos, resistiéndonos, ¿no es cierto? Sintiendo dificultad en cada una de las fases al no comprender por qué cambiamos o por qué nos sentimos diferentes. El no conocer nuestro propio ritmo también nos deja a la deriva de seguir ritmos ajenos o sociales. ¿A quién no le ha pasado, no es cierto?, que en sus fases premenstruales se sentían totalmente incapaces de seguir los ritmos laborales o los ritmos externos, incluso de la familia. Cuando habías armado un panorama y después estabas premenstrual, ¿no es cierto? Cuando yo hago esos memes, es para que ustedes también, a veces subo esos memes sobre la fase premenstrual para que también hagamos conciencia de que es natural sentirnos cansadas, es natural porque nuestro cuerpo está
generando una muerte de ese óvulo, o sea, se está muriendo ese óvulo, se está reabsorbiendo la energía, está generando, ¿no es cierto?, un proceso de regeneración interna y estamos yéndonos hacia adentro, o sea, nuestra fuerza vital se está yendo hacia adentro del cuerpo. Si yo no me rindo ahí, si yo quiero seguir, quiero, ¿no es cierto?, desconocer esos límites de energía, voy a generar una desregulación importante, ¿no es cierto?, de la serotonina, de la progesterona. Ahí donde vienen algunos procesos de desequilibrio menstrual. Es importante fortalecer la conexión interna y comprender nuestras fases para un buen equilibrio de salud, ya también de salud, estamos hablando holística en todos los sentidos. La salud de la mujer está dada en gran parte por la relación que tenemos con el ciclo ovárico, ¿ya? Y la menstruación, como ya les decía, es un signo vital más desde el punto de vista de la medicina china, y bueno, pero la medicina china, el ciclo ovárico también es un indicador de salud. Por eso es que yo acompaño a mujeres hace 4 años, un poco más, desde el ciclo ovárico, ¿sí? Desde ahí, porque me parece que es el indicador de salud más importante que tenemos y que desde ahí se desprende todo lo que les voy a compartir también en esta formación. Tu ciclo ovárico además sincroniza con las fases de la naturaleza. Tu cuerpo cambia, tus aguas se mueven, ¿no es cierto? Tu psique cambia, no eres la misma. Y reconocer que no eres la misma, ¿no es cierto? No, no es fácil porque significa hacerte cargo de ese cambio, ¿no? Y a veces no es cómodo hacernos cargo, sobre todo de esas fases que son más oscuras, que son más difíciles de integrar. Vamos a los arquetipos. Ya, ahora vamos a hablar de los arquetipos y vamos a entender cuál es la relación entre el ciclo ovárico y los arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos femeninos en específico, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de, de que las fases de nuestro ciclo ovárico también nos hablan de fases lunares, ya está asociado a las fases lunares o las fases femeninas, y estamos hablando de la energía que en cada fase también está transformando nuestra psique femenina. Cada fase del ciclo está conectado a un arquetipo lunar y esto es una sabiduría más antigua que la ciencia, es una sabiduría cíclica, matrística, ancestral, femenina. ¿Desde dónde nace? Podríamos imaginarnos las mujeres en las carpas rojas, ya en los círculos de mujeres antiguos, donde las mujeres danzaban con la luna, se conectaban con la tierra, no había una separación real entre lo femenino y la madre tierra y la luna, ¿no? Entonces había una especie de conexión tan profunda a nivel intuitiva, simbólica, donde no había que ponerle cabeza, sino que no había que dudar de que estábamos conectadas, ¿no? Estábamos realmente viviendo los cambios de la naturaleza a través del cuerpo. Por lo tanto, las mujeres antiguas empezaron a conectar con esta sabiduría y fueron creando estas especies de carpas rojas, que en diferentes culturas tenían diferentes nombres, pero más o menos existieron en muchos pueblos, porque se conocía el poder que las mujeres tenían a través del ciclo ovárico. Incluso las mujeres en ciertas fases, sobre todo premenstruales o menstruales, eran las brujas también, eran las mujeres sabias que podían dar información a todo el pueblo, ¿no? Y también se conocía estas, por ejemplo, estos rituales en los que las mujeres a través de su sangre menstrual regaban los campos para poder fertilizarlos. Entonces, se entendía, ¿no es cierto?, de que había un poder muy importante en el útero de las mujeres. ¿Por qué es importante conocer esta información hoy día, ¿no es cierto?, trayéndonos a la aquí y a la hora? Porque en cada fase, además de los cuidados hormonales, de alimentación, rutinas, todo lo que yo les decía, que es muy importante, chicas, que eso es parte de la salud integral de la mujer, ¿ya? Además, esto, el conocimiento del arquetipo y las fases, ¿no es cierto?, nos ayuda a comprender nuestra psique y nuestras emociones. ¿Por qué a veces estamos tan emocionales? ¿Por qué a veces nos queremos morir incluso, ¿no? Quiero hablar incluso de cosas fuertes. Porque a veces te sientes que te quieres morir en cierta fase o que empiezas a cuestionar todo lo que hiciste la semana pasada, ¿no? Estás premenstrual y empieza tu sabia interna a ponerte límites. No, no debía haber hecho esto, no debía esto. Y surge una voz también boicoteadora internamente, porque a veces tu sombra no solamente te va a mostrar lo agradable, sino que también desde donde tú te tratas y cómo te miras, ¿ya?
Y ahí yo mucho tiempo estuve en lucha con esa voz. Por eso hoy les abro esta información, porque estuve mucho tiempo, muchos años luchando con esas voces internas muy oscuras que me llevaban a estar a veces en contra, ¿no? De todo, enojada, totalmente ofuscada. Entonces, es una voz interna muy fuerte que si no sabemos manejarla, si no sabemos integrarla más bien, ser compasivas y poder separar la paja del trigo de esa voz, ¿no es cierto? Saber de dónde viene, su raíz, su dolor, comprenderla profundamente, nos sabotea totalmente, ¿sí? Cada fase representa una voz dentro de nosotras que nos está hablando y comunicando una información importante, ya sea en sombra o de una dimensión invisible. No siempre va a ser en sombra. A veces también va a ser tu niña, tu doncella, a veces va a ser tu diosa, sacerdotisa, a veces va a ser esa diosa madre que te está hablando y que cuando más conectes con estas voces vas a descubrir que hay un poder infinito ahí, ¿no? Porque tu doncella te conecta a toda esa sabiduría y ese poder de las doncellas de la tierra, a todos los reinos etéricos, ¿sí? A las hadas, a todos los reinos más invisibles, por así decirlo, ¿no? A tus guías espirituales también. Cuando conectas más también con la sacerdotisa, te vas a comunicar con estas eh, diosas madres o esta sabiduría de la sexualidad, ¿no? De la serpiente también. Cuando conectes con la madre, vas a conectar con la sabiduría matrística y van a hablarte a través de ti tus propias diosas, tus propios arquetipos, van a hablarte también tus vidas pasadas, te van a hablar todas tus voces de sabiduría y tus madres, ¿no? También incluso esas voces ancestrales que están dentro de ti. Y en las fases de la mujer medicina, de la mujer sabia, bruja, también te van a hablar esas voces, ¿sí? Lo que pasa es que como están más en sombra, te cuesta mucho más, ¿no es cierto?, poder digerir su información. Y no siempre es una información agradable, a veces muy confrontacional. Entonces, cada fase tiene esa medicina. Esta dimensión invisible a la cual yo le llamo, que es importante que reconozcamos que es una dimensión invisible. ¿En qué sentido? Es una dimensión que existe, está actuando en la realidad, tiene poder, es importante reconocer esto, que tiene poder en la realidad, porque si muchos años no le diste poder a estas voces, te sentiste loca, tú misma les quitaste el poder, ¿no? Y aquí es muy fuerte que lo digamos, pero es cierto. Tú misma te quitaste el poder muchos años a ti, boicoteando tu poder, porque pensabas que te iban a encontrar loca si le dabas poder a estas voces o si las escuchabas y te sentías loca, ¿no? A todas nos ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos años que nosotras llevamos ahora como de reencontrar este sagrado femenino, redescubrirlo y como poder comprender también mucho más estos arquetipos y estas voces, estamos entendiendo que ese mundo invisible también es nuestro y también actúa en la realidad. Y mientras más lo neguemos, más es como que cuando decimos, mientras más niegas tu sombra, esta toma más fuerza. Bueno, es así y toma fuerza para mostrarte lo que necesitas ver, no para dañarte, no para que sufras, ¿sí? Es una medicina que es importante alquimizar. Esa es la sombra, nada más que una medicina que tenemos que aprender a alquimizar. Y acá sé que cuando conectamos con esto, muchas mujeres deciden hacerse brujas, deciden convertirse en brujas y explorar ese arquetipo, lo cual no está mal, pero no es el único. También está el arquetipo de la mujer medicina, también está el arquetipo de la sacerdotisa, de la madre sabia y así tantos otros. Entonces, lo importante acá no es quedarnos pegadas en un solo arquetipo, ¿sí? Y yo de esto hablé hace años atrás, me acuerdo que hice un live sobre esto y me daba risa porque en ese tiempo como que nadie hablaba mucho de esto, pero yo decía, está bueno que no nos quedemos pegadas en la bruja, que no nos quedemos pegadas en la mujer medicina, que no nos quedemos pegadas en la sacerdotisa, porque si bien está bueno explorar cada uno de estos arquetipos para incluso nuestra vida profesional, como sanadoras o si ya nos dedicamos a esto, o para nuestra vida personal, también está bueno que integremos todos los arquetipos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que como llevamos una vida muy occidental, y no solo occidental, sino que también a veces desconectada, podemos demorarnos toda la vida en darle el poder a cada
y en integrar cada arquetipo. Y por eso creo que es importante comprender y tener una relación con el ciclo ovárico y las fases y los arquetipos toda la vida. O sea, es algo para toda la vida, claramente. Porque es como que si yo no tengo esta conexión, estoy negando mi propio poder, ¿sí? Y estoy más susceptible al velo de la ilusión de dejarme engañar, ¿no? Cuando tu intuición te está diciendo desde el útero, por acá no es, y tú no te hiciste caso, te estás traicionando. Si bien puede que te pase, y no eres culpable si te pasa, eres inocente, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia, siempre eres inocente. Pero si tú te estás traicionando, de alguna manera tu útero te lo va a hacer saber. Una vez que tú te conectas con tu útero, con tu instinto y tu intuición femenina, ese puede ser tu gran poder y tu gran radar, ¿no? Puede ser la brújula. De hecho, de ahí viene la palabra bruja, ¿no? De brújula, de ser capaces de guiarnos desde ahí, ¿no? De ser capaces de poder escuchar estas voces. Bueno, me fui muy en la rama, pero sé que era importante mencionar todo eso. Entonces, en ese mundo invisible habita toda esa información que no la vas a encontrar a veces en libros, lamentablemente. Hay buenos libros igual para leer. Ya está La Luna Roja de Miranda Gray y así hay tantos otros libros interesantes. Pero también tienes que aprender a leer tu propio libro, ¿no? Leerte a ti misma, aprender a leerte a ti y a escuchar esas voces para poder escribir tu propio libro. Así que las voy a invitar a ir a escribir sus propios libros, sus propias bitácoras, sus propios registros, a conocer ahí sus arquetipos. Bueno, esta dimensión invisible justamente representa la mitad del poder femenino. ¿Y por qué digo la mitad? Porque nosotras somos mediadoras en equilibrio, eso es lo ideal que se da. Sepamos entender que tenemos que andar en el equilibrio entre lo visible y lo invisible, ¿sí? No podemos ni quedarnos demasiado en lo invisible y no tener ningún poder de manifestación en la realidad porque nos vamos a desconectar del cuerpo, de la persona que soy ahora, de mi realidad, de crear mi realidad conscientemente, etcétera, de mi poder creador, ¿no es cierto? Somos portales de creación constantemente, no solo a través del útero, sino también a través de la voz, de la conciencia, del corazón, etcétera, del aura, del cuerpo energético. Entonces, tampoco tenemos que quedarnos solo acá y desconectarnos de ese poder, porque si no, ¿qué va a pasar? Que esa sombra, ese inconsciente nos va a dominar desde la sombra, ¿no? Justamente. Entonces, por eso es tan interesante acá que sepamos generar un equilibrio entre ambos mundos. Y eso se logra a través de la conexión con tu ciclo ovárico, con tus arquetipos, con tu útero, ¿sí? Poder darle espacio al desarrollo de tu femenino, de tu sagrado femenino. Bueno, ahí me puse ahí me explayé bastante. Sé que cada una lo comprenderá desde la fase en la que está hoy día. Cuando hacemos círculos de mujeres, cada una también está en una fase específica, por lo tanto la información les va a llegar desde esa fase también, desde su propio arquetipo más activo en este momento. Bueno, por esto las mujeres en la antigüedad se reunieron en carpas rojas, ¿sí? Porque conocían los misterios femeninos de la ciclicidad y la sangre menstrual. Conocían los secretos de los sagrados femeninos, que es como el resumen de lo que hablé recién. Todo este misterio, todo este sagrado femenino misterio, además de que sí es un mundo interno para cada una, también hay una conexión. Por ejemplo, cuando tú haces círculos de mujeres, ¿no es cierto? O te reúnes con mujeres, incluso sin hacer un círculo conscientemente, aunque te reúnas solo para, no sé, como sentarte a conversar con tus amigas, ¿no? Ahí ya se va a producir una especie de constelación uterina. Y la constelación uterina entre mujeres es que simplemente los úteros se interconectan y se hacen de espejo, ¿no? De información importante. Incluso se ha descubierto que como cuando hay una mujer que está menstruando, ¿no es cierto? Y se reúne con otras mujeres, por ejemplo, a convivir durante varios días, se ha descubierto que se empiezan a sincronizar los ciclos ováricos de todas y empiezan a menstruar todas juntas. Y eso es muy curioso, porque se empieza a abrir, por así decirlo, la constelación del útero, de los arquetipos, de la información del inconsciente, se empieza a constelar naturalmente la información de los úteros y se empieza a purgar, ¿no es cierto? Se empieza a liberar información que está allí actuando en el grupo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y esto nos ha pasado a veces en los grupos también online, incluso, que las mujeres
Cuando utilizamos huevo yoni, por ejemplo, también se empiezan a espejear entre todas y empiezan a veces también a menstruar todas juntas. Entonces es algo que ocurre mucho. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué son los arquetipos de la psique en específico? Vuelvo al tema del arquetipo para que les quede la información como más integrada. El arquetipo fue acuñado dentro de la psicología de Jung, ¿ya? Jung fue el que estudió los arquetipos del inconsciente colectivo y dentro de la sabiduría de la psicología y la psicoterapia específicamente de Jung, es muy interesante porque dentro de esta psicología podemos comprender que los procesos psicológicos no solo están dados por lo que nos hizo creer o lo que estudió, ¿no es cierto?, la psicología más tradicional, que era, ¿no es cierto?, el tema de eh, el ser humano en contradicción, ¿no es cierto?, con su sexualidad, en contradicción con sus padres, como el tema del ego, todo ese estudio del ego del ser humano, ¿no es cierto?, que por ahí también tiene que ver con lo falocéntrico y todo esto que estudió Freud, ¿ya? Que fue como la manera en la cual empezaron a observar los impulsos más como primitivos y como los impulsos más instintivos del ser humano, ¿no es cierto? Y comprender desde ahí cómo funcionaba la psicología. De alguna manera Jung lo que viene a hacer también es como a revolucionar eso. Entonces, el tema de los arquetipos que él introduce, que no es lo único que él enseñó o que investigó, hay mucho más, pero dentro de lo más importante que él comparte están los arquetipos, es justamente poder comprender cómo funciona también la sombra del ser humano, cómo funciona, ¿no es cierto?, el inconsciente. Y el inconsciente no es un espacio donde estamos solo nosotros, ¿no? No es un espacio solo del ego, es un espacio también, ¿no es cierto?, donde está la información transgeneracional, está la información del inconsciente colectivo, de tu familia, de la sociedad, de la humanidad completa. Entonces, estamos hablando de información mucho más profunda. Los arquetipos fueron descritos como patrones universales y primordiales de pensamiento y comportamiento, ¿ya? Que están presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, son como figuras, no siempre humanas, ¿ya? El arquetipo de la sombra, el arquetipo del héroe, puede ser humano, pero la sombra no lo es, el ánima y el animus, etcétera. Hay muchos más. Son imágenes o símbolos recurrentes que aparecen en los mitos, en los sueños, en el arte y la espiritualidad, ¿ya? En diferentes culturas y épocas, y que remiten a esta información como transpersonal. Hoy día le decimos información transpersonal porque es información de diferentes raíces que está conectando lo colectivo. O sea, a través de nosotros, ¿no es cierto? De nosotras está actuando no solamente la voz nuestra, o sea, también hay una información que es transgeneracional, o sea, tus abuelas hablan a través de ti, las voces de lo femenino hablan a través de ti, tus vidas pasadas hablan a través de ti, o sea, eres un conjunto de esa información, ¿sí? Tu inconsciente está teñida de todo eso. Es importante saber eso y soltar el control, porque no tenemos el control total de todo lo que está allí actuando en nuestro interior. Y eso inmediatamente nos ayuda también a quitarnos la culpa, ¿no? Podemos tener responsabilidad, pero no culpa de toda la información que está recorriendo nuestro inconsciente. Estos arquetipos reflejan las estructuras innatas de la mente humana que influyen en la forma en que vemos el mundo, ¿ya? Son una estructura arquetípica que moldea las relaciones humanas, cómo percibimos el mundo, y reconocerlos e integrarlos es esencial, según Jung, para el desarrollo personal y el proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación en el cual yo comienzo a tomar conciencia y tomo mi propio camino, ¿no es cierto?, sabiendo que estoy co-creando con toda esa información también. O sea, cuando yo la comprendo y la acepto y la observo, ¿no es cierto? También puedo aprender a leerla, puedo aprender a identificarla, puedo aprender también a reconocerla y saber de que estoy en mi proceso personal, de donde también puedo co-crear desde esa conciencia, ¿ya? Si bien no siempre voy a ser consciente de todo, pero sí puedo trabajarla, sí puedo integrarla, sí puedo aprender de esa información. Los arquetipos de la psique en los cuerpos cíclicos, estoy hablando de las mujeres en especial, tiene una forma también especial de expresarse, ¿ya? O sea, en nosotras, además, esta información arquetípica de la psique es cíclica. Entonces, no solamente está actuando constantemente como por ejemplo, en el masculino, quizás para ellos es más solar, la información lunar y solar es más como dual. Para nosotras, además de dual, es cíclica.
Las voces en cada fase combinan entramados de memorias y experiencia, de tu sabiduría alquímica, ¿no es cierto? Que es en espiral y ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que está totalmente cambiando en círculo y además en ascendente. Quiere decir que además de cíclica, tú además estás poniendo el foco en alguna de estas fases y además eso te lleva a evolucionar, ascendente, ¿sí? Va como en ascenso. Y así como va en ascenso, también va en descenso, ¿sí? Eso también es algo que tiene que ver con cómo se mueve la energía. Entonces, aquí podemos comprender con esta información la sabiduría y la información arquetípica de nuestras ancestras, de nuestros clanes, ¿no es cierto? Del divino femenino. Es decir, que a través del hilo rojo, por así decirlo, de nuestro útero, podemos conectar también con esa sabiduría de nuestras ancestras, de nuestros clanes a los cuales pertenecemos, como estamos hablando de clanes cuando hablamos de grandes grupos, ¿no? Como casi como de razas también, puede ser información también de los clanes culturales, ¿sí? Y del divino femenino, porque en última instancia nos conecta a los grandes arquetipos del inconsciente colectivo, donde está la información del divino femenino, ¿no? De la divinidad. Existen voces que nos están guiando y mostrando el camino a través de lo simbólico, del misterio y lo oculto, de lo que hace falta integrar en nosotras y reconocer. El proceso de alquimia, ¿no es cierto?, interna, y la alquimia espiritual, que es lo que abre un poco Jung, también nos permite entender que tenemos una ciclicidad alquímica. Y esto yo también lo enseño, que las mujeres también reconozcan su ciclicidad alquímica y, por ejemplo, cuando utilizamos huevos yoni, en los cursos con huevo yoni, nos damos cuenta que también estamos accediendo a un proceso profundo de reconocer cada una de estas fases. Incluso podemos utilizar un huevo yoni diferente para cada fase, podemos comprender que podemos trabajar cada uno de estos arquetipos y la información que tiene para nosotras, cada una de esas fases. Podemos convertir nuestro ciclo ovárico en un proceso alquímico profundo que nos lleve a dar saltos importantes, ¿no es cierto? Que podemos hasta integrar 20 años de nuestra vida, 10 años de nuestra vida, que hasta acá no habíamos podido integrar, etcétera. O sea, nuestra ciclicidad alquímica nos permite también dar saltos cuánticos, incluso en nuestra evolución. O sea, hay una conexión importante acá entre el proceso evolutivo o el proceso de la individuación del ser humano, en este caso nosotras, ¿no es cierto?, a través también de nuestra propia ciclicidad. Y esto es algo muy importante y muy interesante, porque no solamente estamos aprendiendo a conocernos, sino que también estamos evolucionando, y eso es muy interesante, porque estamos poniendo luz en la sombra y estamos haciendo alquimia también de todo esto que está disponible, ¿no? Y no porque sea algo malo, ¿no? No, no es rechazarlo, sino que justamente es integrar la sabiduría que está ahí. ¿Qué tipo de arquetipos existen? Bueno, acá podemos, ¿no es cierto?, hablar de los arquetipos femeninos de la luna, que son como los más conocidos, entre comillas, de la sabiduría femenina. Estos arquetipos clásicos de la conciencia femenina ancestral cambiaron, ya fueron cambiando. Cambiaron desde la era matrística, en la cual primero eran dos grandes aspectos, la diosa madre luminosa, que estaba dada por la energía de la luna llena, por ejemplo, y la diosa madre oscura, que estaba dada por la energía de la luna negra, de los eclipses, etcétera. Entonces, estos dos arquetipos de la sombra y la luz eran como los arquetipos más antiguos, ¿sí? La dualidad. Y esa dualidad representaba también los ciclos de muerte y resurrección y vida, ¿no? Los ciclos de la vida. Y de alguna manera, cuando se expresaba la madre oscura, por ejemplo, en la madre tierra, se expresaba a través de inundaciones, terremotos, eclipses, desastres, etc. Y la energía de la diosa madre luminosa se, ¿no es cierto?, refleja a través de la luz, ¿no es cierto?, la fertilidad, la vida, el nacimiento, a través también, por ejemplo, de la fertilidad y de la abundancia y la prosperidad, ¿no? Por ejemplo, los frutos de la naturaleza, la comida, etcétera, ¿sí? Entonces, son las formas en las cuales se expresa. Y ambas generan esta alquimia, ¿no? Y esa alquimia la podemos reconocer también en nuestra sexualidad, en estas etapas de la vida en las cuales observamos esa alquimia entre ambas dualidades. Luego estos arquetipos fueron cambiando, ¿sí? En un momento surge el arquetipo de la triple diosa,
en los sacerdocios femeninos antiguos, y finalmente se llegó a 4 arquetipos. Se llegó a reconectar a 4 arquetipos, que son más o menos los de las fases lunares que nos ofrece Miranda Gray, ¿no? Pero también podemos reconocer que ahí pueden variar dependiendo también de las culturas. Lo más curioso de todo esto es que esta sabiduría de las fases lunares también coinciden con las estaciones de la Tierra, ¿sí? Y además con las ruedas chamánicas femeninas. Yo hice un estudio de la rueda chamánica femenina hace un tiempo atrás y me di cuenta de que se combinaba información tanto lunar como solar y que esto variaba dependiendo de las culturas. Entonces, hay ruedas chamánicas, ¿no es cierto? Incas, hay ruedas chamánicas toltecas, mexicas, etcétera. Y así en otras partes del mundo, en Europa y en Asia también hay otras ruedas chamánicas. Y esa información también nos está hablando del conocimiento y la relación con la madre tierra. Nuestro útero también representa esas fases lunisolares, ¿sí? Entonces, nuestro útero está ciclando, está haciendo una especie de rueda chamánica durante todo el año. Los 365 días del año nosotros estamos viajando en una rueda chamánica interna. Y eso también es algo que nosotras podemos aprender a conocer a través de círculos de mujeres o de hacer nuestra propia rueda chamánica interna y aprender de nosotras. ¿Qué me pasa en otoño? ¿Qué me pasa en invierno? ¿Qué me pasa en primavera? ¿Qué me pasa, no es cierto, en verano? Y algo que se acerca mucho a esto sería, por ejemplo, la rueda celta, ¿no? Quienes por ahí celebran, las que son más conectadas con la parte más del arquetipo de la brujita o las sacerdotisas, saben, ¿no? De que pueden celebrar estas festividades y que esa festividad también te conecta con un momento de la fertilidad de la tierra que se expresa a través de tu útero. O sea, tu útero está en conexión con eso, ¿sí? Por otro lado, tenemos los arquetipos de la psique y la sombra. Y el arquetipo de la psique y la sombra, bajo mi modo de ver, también nos ayuda a trabajar la parte masculina, ¿sí? La parte del poder o la parte en sombra. Estos arquetipos de los cuales ya hablábamos de la psicología, ¿no es cierto? Fueron explorados principalmente por Jung, pero también hay otras psicoterapeutas junguianas como la doctora Bolen o Clarissa Pinkola Estés que pudieron observar estos arquetipos y propusieron arquetipos femeninos, como por ejemplo arquetipos del patriarcado, ¿no es cierto? Los arquetipos de las diosas más sumisas, las diosas más empoderadas, ¿no es cierto? La diosa alquímica y también la figura de la mujer salvaje. Y así hay otros también arquetipos en sombra que ha propuesto, por ejemplo, eh, que ha propuesto la doctora, déjenme recordar, ya se me olvidó el nombre, pero una doctora mexicana, ya que es con la cual trabajamos los arquetipos del huevo yoni, de obsidiana, y también existen otros arquetipos, que son los arquetipos de la sobrevivencia, y en los arquetipos de la sobrevivencia también encontramos a la boicoteadora, a la víctima y otros arquetipos. Estos arquetipos de la sombra nos muestran, ¿no es cierto?, partes nuestras que quedaron como fragmentadas a través del proceso de vivir en el patriarcado, ¿ya? Que son arquetipos en sombra que todos los seres humanos tenemos, pero obviamente que se muestran más a través de nosotras, se muestran mucho más a través, ¿no es cierto?, de nuestra energía uterina y femenina. Cuando estamos haciendo alquimia de esta sombra, ¿no es cierto?, vamos a estar en procesos profundos y se va a estar expresando esto a nivel interno como externo. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que lo que pasa internamente se está reflejando hacia lo externo, ¿ya? ¿Qué arquetipos en sombra podemos encontrar? El arquetipo de la sacerdotisa sexual, las diosas oscuras, como también, ¿no es cierto?, los que les mencionaba, la boicoteadora o la bruja o el arquetipo de la víctima, de la niña herida, de la madre oscura, etcétera, ¿ya? Donde también podemos encontrar todos estos temas más conectados con nuestra energía masculina en sombra, como puede ser el control, ¿no es cierto? El exceso de control, el exceso de victimismo, la manipulación emocional, etcétera. Y ahí todo eso lo podemos trabajar a través de estos arquetipos. ¿Cómo podemos reconocerlos? Bueno, aquí simplemente el llamado es a que te conectes contigo, ¿sí? La mejor forma de que lo puedas hacer es conectar
contigo misma, es decir, que le puedas dar espacio a tu cuerpo, ¿sí? A conectar con tu cuerpo, porque cada uno de los arquetipos se va a expresar a través de cómo te sientes. Es importante entender y aceptar que cada día nos levantamos con una energía distinta, ¿sí? Las mujeres somos cíclicas, somos diferentes todos los días del año. No nos vamos a despertar con la misma energía del día anterior. A veces quisiéramos que fuera así, pero sabemos que no lo es. Y aceptar ese cambio es lo más importante para ir, ¿no es cierto?, entendiendo qué te quiere decir tu cuerpo hoy día, qué te quiere decir tu voz interna hoy día. La manera más clara es observar tu ciclo ovárico, como decíamos, llevar un registro cíclico y observar tus emociones, tu fase, incluso observar cómo está tu energía sexual, observar cómo está tu ánimo, observar qué cosa, qué quieres hacer, de qué tienes ganas, ¿no es cierto?, hoy día, darte un espacio creativo, ¿sí? Para poder darle espacio a ese mundo invisible y a tu psique. Tú le das espacio a tu psique y a tu mundo invisible, vas a tener una salud mental mucho mejor, ¿sí? También tiene que ver con la salud mental. Y poder conectar con nuestro útero y reconectar ese poder alquímico a través de prácticas diarias. No es algo que se logra de un día para otro, tampoco tiene un objetivo fijo, ¿sí? Eso es importante. Soltamos el control porque no reconecto con el poder del útero, o sea, del poder del útero o el poder alquímico del útero para manipular a todos, ¿no? Justamente de lo que se trata es aprender a rendirnos y a poder usar este poder para nosotras a nivel personal. Justamente cuando las mujeres no hemos integrado en luz nuestro poder, generalmente lo estamos utilizando en sombra para manipular a otros, para controlar a otros, sí, y es uno de los temas que más a veces se trabaja en terapia, porque la sombra ha sido también un tema oculto, ¿no? La sombra de lo femenino ha sido un tema que para las mujeres de nuestro clan fue también vivir desde ahí, o sea, desde esa sombra, manipular desde ahí, ¿no? Y hay que ser muy compasivas en comprender también eso. Si bien hay muchas heridas que pueden haber vivido nuestras ancestras y gracias a ellas estamos acá y honramos que nos den la vida, también hay mucha información desde la sombra que tenemos que integrar para no repetir estos patrones hoy en día, ¿sí? Entonces, para poder generar este proceso, podemos reconectar con el ciclo ovárico y empezar a observarnos mucho mejor, darnos el tiempo y el espacio, honrando nuestra ciclicidad, honrando nuestros cambios, ¿sí? Permitiéndonos que estas voces afloren y poder tomar su medicina. Reconocer los arquetipos conlleva un viaje de integración y reconocimiento, desarrollo de nuestros poderes psíquicos y todos los poderes femeninos, porque tenemos el poder creador, sí, tenemos el poder alquímico y el poder psíquico femenino. El poder incluso integrar estos arquetipos nos puede ayudar con nuestra energía creativa, nos puede poner más en nuestro centro, nos puede conectar con el propósito, con nuestra sabiduría interna para tomar decisiones en la vida. Las voces del útero te estarán guiando y puedes conectar con ellas a través de la arte terapia, de la danza terapia, de la meditación, del arte de lo simbólico, creando un altar donde tú conectes con cada una de estas fases o diariamente permitirte sentir qué es lo que te trae tu útero cada día, sí, puede ser muy saludable eso porque vas a estar realmente conectada con tu voz. Y esto es lo que más les cuesta a la mayoría de las mujeres, ¿no? Como llevar una conexión con el útero diariamente. Generalmente nos damos cuenta de la fase en la que estamos cuando tenemos un problema o nos sentimos diferentes o cuando sangramos, simplemente. Pero llevar una conexión diaria sí a veces es más difícil. Yo te sugiero que comiences con una bitácora, ¿sí? Y que de la bitácora ya puedas ir saliendo otras cosas, ideas, eh, que te visualices pintando, concrétalo. Si te visualizas andando en la naturaleza, hazlo. Si te visualizas tomando una rosa entre tus manos, busca esa rosa. Si te visualizas dándote una ducha, un baño en agua o lo que sea, hazlo, ¿no? Entonces, también ir dándole espacio a esa parte invisible en ti te va a ir ayudando a tomar ese poder. Y la bitácora y el registro lunar sería como lo más básico. Eh, Voy a leer los comentarios desde la otra diapositiva, termino acá y después leemos los comentarios, ¿ya? Para poder compartir un poquito más.
Bueno, la invitación es a conocerte a través de tus arquetipos, ¿no es cierto? Y integrar tu psique femenina. El ciclo ovárico y el ciclo lunar nos permite conectar con los arquetipos del inconsciente femenino. Además, durante las estaciones del año también se activan estos arquetipos, unos más que otros. Si estás en otoño, en primavera, te darás cuenta en este momento de que está más fuerte ese arquetipo en tu vida, ¿no es cierto? Y te permite integrar además lo transpersonal, es decir, que no es algo solo tuyo, sino que, por ejemplo, acá nosotros en el hemisferio sur estamos en otoño. ¿Qué puedo, cómo puedo yo utilizar a favor mío que el arquetipo de la mujer medicina está más activo en este momento? Justamente lo ocupo, ¿no? Lo ocupo a mi favor y en mi fase premenstrual se fortalece ese arquetipo, por lo tanto yo puedo trabajar desde ahí mi vida. Puedo hacer más medicina, de hecho. Yo me pongo así, más mujer medicina en esta fase premenstrual y en otoño, ¿no es cierto? A todas les puede pasar, pero yo ya como lo reconozco, entonces desde acá elaboro más medicina, por ejemplo, me he dado cuenta. Y así en otra estación del año voy a estar distinta. En primavera voy a estar más alquímica, a nivel más sexual, o de, ¿no? Como de la mujer amante. En verano voy a estar en la fase más de la madre, ¿sí? De la que da los frutos, la que llega a su más alto lugar, ¿no? Etcétera. Entonces, cada fase te va a ayudar a comprender eso. En el invierno vamos a estar más conectadas con la bruja, lo que tenemos que dejar morir para que nazca lo nuevo, ¿no? Y ahí hay que ser muy valientes también de vivir esa fase. Entonces, cada fase te va a ir dando tu luz, tu sombra y se va a expresar esto en la alquimia y en la medicina que tú puedes elaborar para tu vida y para compartir al mundo. Porque también lo podemos poner al servicio del mundo. De hecho, de eso se trata, de no quedarnos en la sombra del femenino que hace todo para sí misma y compite, ¿no es cierto? Y que quiere aplastar a todo el mundo, sino que tenemos que empezar a darle luz al poder femenino para poder ponerlo al servicio de la humanidad. Sí, yo creo que eso es clave que lo comprendamos. Y de esto también se trata de que volvamos a lo sagrado femenino como cíclico, y no solo cíclico, sino que también de en tribu, ¿no? Que podamos también compartir con más mujeres. Bueno, chicas, acá tienen una rueda, si la vieron, igual pueden investigar un poquito más. Ay, me estoy saliendo de todo, perdón. Ahí pueden ver esta rueda que está conectada a las fases de la luna. Así hay otras ruedas también, no es la única por si acaso. Yo trabajo mucho la rueda de Avalon. Esta no la he trabajado mucho, la puse acá porque me pareció interesante. Yo he trabajado más esta, que es la de los arquetipos centrales, los que están más al centro. Si se dan cuenta, está la madre, la bruja, la maga y la doncella. Yo la maga la tomo más, aquí donde dice maga, yo la tomo más como bruja. Y donde dice bruja, como mujer medicina. ¿Ya? Cada una a lo mejor le hará sentido otro arquetipo. También tienen que ver con las culturas. Y ahí estas diosas que están ahí son diosas principalmente europeas, diosas griegas, greco-romanas. Y así podemos también trabajar con otras diosas oscuras. Por ejemplo, en la fase premenstrual podemos trabajar también, ¿no es cierto?, con otras diosas oscuras o mujeres medicina. También, o por ejemplo, podemos trabajar en la fase menstrual con las voces de María Magdalena, podemos trabajar con Isis, podemos trabajar, si te gusta más trabajar con Kali, ¿no? También puedes trabajar con esas diosas oscuras, y hay otras diosas oscuras también que pueden abrirte una conexión con esas voces internas de ti, sí. Y a veces también son guías espirituales, ¿no? Que nos están hablando ahí. Preguntas de cierre. ¿Conoces tu ciclo ovárico? Si no, te invito a que descubras mucho más de él, a que te conectes más contigo, ¿no? Y que puedas escribir tu propio libro interno sobre tu ciclo, a descubrirte, a observarte, a observar tu flujo, a mirar tu sangre menstrual, ¿no es cierto? A poder conectar mucho más con su sabiduría, con tu útero. Conectas con tu útero y su poder. Bueno, también la invitación es a que conectes con el útero, para que no veas tu ciclo ovárico solo desde la mente, ¿no? Que empieces a conectar con tu cuerpo y que tu útero te vaya guiando desde ese mundo también invisible. Y si conocías o no estos arquetipos, si habías escuchado de ellos y si has profundizado también más en este conocimiento, y la invitación es a que puedas justamente
comenzar a vivir este proceso de conocimiento que te va a ayudar para toda la vida, para poder comprenderte más, para no rechazarte tanto, porque a veces las mujeres, yo me he dado cuenta que vivimos mucho en el estado de sobrevivencia, a nivel psíquico incluso. Tenemos mucho miedo, ¿no? A que nos pillen siendo brujas, a que nos pillen pensando tal cosa. Vivimos mucho así. Y cuando nos damos cuenta de esto, es bueno darle la vuelta y decir, a ver, pero esto no tiene por qué ser así, ¿no? No tengo por qué estar en constante sombra todo el tiempo. Si tengo miedo a vivir la doncella, si tengo miedo a vivir el arquetipo de la madre, si tengo miedo, porque además hay muchas memorias no integradas. Entonces, es importante que hagamos terapia desde lo femenino también. No siempre la terapia va a ser desde lo masculino. Y también podemos tomar terapia desde lo masculino, pero la terapia desde lo femenino es también aprender a amar esas voces, aprender a amar nuestra sombra, aprender a darle descanso también a esas partes internas que están luchando. Y a veces también es decirnos a nosotras mismas, hey, esa información no está ahí para que yo salga a pelear con el mundo y a luchar y a pelearme con todos, ¿no? A veces esas voces están ahí para que yo las pueda integrar y las pueda sanar. Entonces, es muy profundo este proceso y al principio estamos con muchos velos y muchas resistencias a entrar, ¿no? A esa sabiduría, pero una vez que entras, incluso te va a ser más fácil comprender tus heridas y comprender las de otras personas. Yo diría que este proceso de comprender los arquetipos incluso te lleva a disolver estas capas del ego que ya no te sirven y puedes incluso ser una mujer que se ubica como una mujer que da servicio al mundo también, ¿no? Que puede ayudar a comprender a otros, que puede ayudar a guiar a otros. Entonces, ahí hay mucho, mucho, mucho para conectar con los poderes de lo femenino en luz, ¿no? En servicio a la humanidad. Bueno, chicas, hasta aquí es la diapositiva. Ahora voy a leer las preguntas que dejaron en el chat y si alguna quiere tomar su palabra, por favor, también puede hacerlo, ¿sí? María Paz escribía, hola, tuve, no, eso ya lo leí. Pusiste yo comenzaré a dar danza terapia. Me acordé de los ciclos. Acordé a los ciclos próximamente. Acorde a los ciclos. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué hermoso! Sí, yo creo que ahí hay mucho, mucho para trabajar. Y si tienes como mujeres con las cuales vas a danzar, puedes también hacer danzas, por ejemplo, de los elementos, ¿no es cierto? Conectarse cada una con los elementos, las estaciones del año. Hay mucho para compartir en ese sentido porque las mujeres llevamos dentro una sabiduría conectada a la naturaleza, o sea, totalmente. Somos canales de la naturaleza todo el tiempo, solamente que nos desconectamos para poder sobrevivir, ¿no? Cuando yo digo, a ver, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿En qué gastas tu energía? ¿En trabajar para poder alimentarte o nutrir a tus hijos? Pero ¿cuánto de eso también lo haces desde la sobrevivencia, ¿no? Como sintiendo de que si no ocupas esos roles, como que casi te mueres. Hay una memoria en las mujeres mucho de eso, de si no hacemos lo que se espera, como que casi nos muriéramos. Y esa sensación en realidad es un llamado a entrar más dentro de ti, a vivir más dentro de ti y que lo demás sea como una tarea más en la lista, pero que no se transforme tu vida solo en hacerlo externo, porque ahí es donde tú misma te estás quitando el poder, ¿no? Y cuando nosotras mismas nos quitamos el poder, surge como una especie de auto boicot muy grande y tenemos mucho miedo a ser rechazadas, a ser no vistas. También ahí hay que observar si hay heridas de la niña interna, porque si no fuimos vistas desde niñas vamos a estar constantemente buscando afuera. Y el poder está dentro, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la invitación. Palabras, chicas, ¿alguien quiere compartir palabra? ¿Alguien quiere comentar? Hay otras chicas que no conozco, no sé si se quieren presentar. Gracias, Aileen, por asistir, Bella. Ojalá que te haya servido la charla. Me acordé de ti, Aileen, y yo creo que voy a hacer otra charla sobre el tema de las hormonas más adelante. Sí, chicas, hagan preguntas. Si quieren pedir palabra también pueden. Por favor, adelante. Esa es la idea. Adelante, ¿quién quiere hablar?
o compartir. A ver, voy a leer las preguntas. Pueden hacer preguntas al chat también. Sentirse cansada, dice María Paz, en la fase de ovulación. Puede ser porque en la fase de menstruación no descansamos lo suficiente. Mira, puede ser eso, pero también puede ser otros factores, ¿ya? Desde la sabiduría de la medicina china, después de menstruar, nosotras deberíamos quizá darle un descanso a los riñones, para que los riñones puedan reponer la energía y la sangre perdida, ¿ya? A veces tiene que ver con la nutrición. Si yo llego cansada a la ovulación es porque no estoy teniendo la suficiente nutrición para ovular. O sea, mi cuerpo está decidiendo si sobrevivir u ovular. Y a veces incluso hay mujeres que dejan de ovular porque el cuerpo prefiere sobrevivir, porque no hay energía suficiente para llegar. Si ocurre eso es porque estás demasiado cansada, porque quizás estás teniendo una baja de nutrientes, de específicamente puede ser tanto proteínas, ¿ya? Grasas, como minerales. Las mujeres necesitamos todo eso, grasas disponibles para poder generar buen estrógeno, ¿ya? Y buenos niveles de serotonina y progesterona. Si no tenemos buenos niveles de serotonina, el sistema nervioso se cansa y es más difícil generar progesterona. ¿Ya? Entonces es como que se va generando una desregulación total. Y cuando nosotras menstruamos, también es cierto que perdemos muchos minerales, los que les mencioné en su momento, fierro, magnesio, calcio, zinc, cobre. Si nosotras no reponemos eso a través de la alimentación, nos va a dificultar muchísimo menstruar como ovular, ¿ya? O vamos a estar menstruando y vamos a estar como sintiendo casi anemia. Ya hay mujeres que les da anemia a menstruar. Yo soy una de ellas. Yo he tenido anemia por menstruar. Entonces, tomo fierro y trato de consumir alimentos ricos en fierro. Pero la verdad es que al menstruar muchas veces en la vida, perdemos esos nutrientes y esos minerales y es aconsejable suplementarse. Si además eres madre y y diste leche, diste pecho, etcétera, también es importante, o tienes mucho cansancio, también es importante que te suplementes con vitamina B12, que te suplementes también con calcio y a veces es necesario también incluso la vitamina D y otras vitaminas. En realidad es mejor hacerse examen de sangre y estar atentas ya a ese tema. Y el tema de las hormonas también tiene que ver con los niveles de descanso. Si tú dejas de menstruar y sales inmediatamente a trabajar y a explotarte y a trabajar 8, 10, 12 horas diarias, te aseguro que tu cuerpo va a estar muy cansado para poder vivir tu ciclo ovárico de manera normal. Entonces sí es recomendable que no lleguemos tan cansadas a la fase premenstrual, que no lleguemos así como ya demasiado desgastadas. Las mujeres que trabajan mucho en el computador o con la mente, a mí me pasa porque soy terapeuta, por ejemplo, que en mi fase premenstrual me siento muy cansada mentalmente. Llevando la crianza más el trabajo, la mente se agota y el hígado tiene que estar llevando sangre al cerebro para poder funcionar, tiene que estar llevando sangre al corazón y llevando sangre a otros tejidos. Entonces, el hígado se cansa y muchas mujeres tienen lo que se llama el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual o SPM está muy conectado con el desgaste del hígado y los estancamientos de la sangre, el frío del útero. Eso también es importante. En otoño y invierno, cuidar el calor del útero. Las chicas que están en el otro hemisferio, en primavera y verano, lo que más tienen que cuidar es la alimentación, alimentarse de frutas y verduras y tomar mucha agua. Y las que estamos en otoño y invierno tenemos que cuidar mucho el calor del útero, comer más sopas, ¿no es cierto? Y consumir alimentos ricos en grasa. Entonces, es importante también el cuidado de la temperatura, ¿no es cierto? Y cuidar los estancamientos de energía de los órganos desde el punto de vista de la medicina china. ¿Ya? Eso. Por eso decíamos, es muy importante que cuides tu ciclo ovárico, que sepas cuidar tus rutinas, todo eso. Eso es muy, muy importante. Y la parte de los arquetipos de la psique es como adicional, o sea, va a ser como un regalito extra que vas a tener si tú cuidas tu ciclo ovárico. El regalo extra es que además puedes como evolucionar a través de toda esa información más arquetípica. Preguntas, consultas, comentarios, chicas. Por favor, tomen la palabra si así lo quieren. Antes de cerrar, ¿algo más que comentar?
algo que les pareció interesante, algo que faltó, algo que se les venga a la mente, al corazón, al útero. Cuéntenme. ¿Nadie? Hay muchas chicas que no conozco. Bueno, comentarles que nosotras empezamos el entrenamiento, guías de salud cíclica, ¿ya? Y sanadoras de útero, lo comenzamos ya hoy, entonces vamos a estar 2 meses reuniéndonos y también 2 encuentros adicionales en julio y agosto. Si alguna de las chicas que está acá le gustaría saber más, le gustaría formarse en esta información, ya sea para sí mismas, ¿no es cierto? O para compartir con otras mujeres, van a poder recibir la metodología que utilizo yo para atender mujeres a reconectar con su ciclicidad, a poder sanar desarmonía uterina, y también trabajar los temas de la sanación del útero, ¿ya? Si alguna quiere, me pregunta por interno la información y yo se la entrego, ¿ya? Para que puedan participar de este entrenamiento. Es primera vez que estoy dando este entrenamiento. Yo esta información antes la compartí en una formación el año 2020 y se llamaba esa formación Mujer Sagrada. Después compartí un poquito de esto en una formación que di el 2021 que fue guías de círculos de mujeres, ¿ya? Pero ahora es específica para las mujeres que quieran trabajar su ciclo ovárico desde la salud integral y sanar el útero también, ¿ya? Esas dos partes. Así que está la invitación abierta para quienes quieran sumarse, todavía están a tiempo. ¿Preguntas, dudas, algo más, chicas? ¿O vamos cerrando? Me cuentan, por favor. Me ponen gracias, hasta luego, se despiden, como quieran. Les mando un abrazo a cada una, les agradezco poder acompañarme en esta charla. Quedó grabada para que la puedan compartir con sus amistades, sus conocidas, ¿ya? Para que la puedan extender esta información a quienes resuenen. Y la invitación es, como les comentaba, a generar su bitácora, su cuadernito, seguir su ciclo ovárico y anoten todo lo que venga, ideas creativas, dudas, no sé, nombres, porque uno también está canalizando a través del útero, ¿sí? A través de tu útero estás canalizando también tu propio camino como mujer en la tierra, como mujer en servicio, como mujer en servicio primero a ti misma y después a los demás, por supuesto. Eso, chicas, un abrazo muy apretadito a cada una, les dejo un besito. Nos vemos en clase, sí, nos vemos en nuestra próxima clase, ¿ya? Próximo domingo, nos vemos. Un besito, que estén muy bien.